Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Temas del Día. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato vamos a revisar nuestra pregunta del día. Ahí la tienen en pantalla, nuestra pregunta de hoy, nuevamente sobre Ecuador. Organizaciones de derechos humanos denuncian que la represión de las fuerzas de seguridad en Ecuador han dejado más de 800 detenidos, alrededor de 600 heridos, 95 de ellos de gravedad y cerca de 80 desaparecidos en 8 días de protestas. ¿Existe el Estado de Derecho en Ecuador con el presidente Lenín Moreno? Participe de nuestra pregunta del día, deje su opinión. Vamos a iniciar nuestros temas del día en el Caribe insular. La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba eligió este jueves como presidente de la República a Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien asumirá el cargo hasta 2023 en una sesión extraordinaria en el Palacio de Convenciones en La Habana. Legisladores votaron por Díaz-Canel como jefe de Estado y por Salvador Valdés Mesa como el vicepresidente de la nación. Cuba retoma así, después de 43 años, la figura del presidente de la República como jefe de Estado, con una centralidad fuerte dentro de la estructura del poder estatal. Iniciamos entonces con este tema, nuestro primer tema del día. Y la revolución cubana debe mucho a la genialidad previsora de Fidel y de Raúl. Esa es nuestra escuela política. Quienes lo pongan en duda solo tienen que mirar 60 años de historia revolucionaria. Desde la alfabetización y alta escolarización de nuestro pueblo, base para forjar el valioso capital humano que nos distingue y elevar el desarrollo de la ciencia y la medicina a niveles de vanguardia mundial, hasta la advertencia temprana y los preparativos que ahora nos han permitido enfrentar el brutal recrudecimiento del bloqueo por parte de la administración norteamericana con menos daños de los que nuestros adversarios calcularon. El compromiso que hoy hacemos ante ustedes es mantener y fortalecer esa práctica, aprovechar el inestimable capital humano que hemos formado y los aportes de la academia y la ciencia para elevar el nivel de eficiencia de la gestión gubernamental como resultado de la previsión que genera el conocimiento. La Asamblea Nacional del Poder Popular también eligió a la directiva de ese órgano y a los 18 diputados del Consejo de Estado. Esteban Lazo Hernández fue ratificado como presidente de la Asamblea Nacional, Ana María Amarí Machado como vicepresidenta y Homero Acosta Álvarez como secretario del Consejo de Estado. Los designados ocuparán los cargos hasta el 2023. Con esta renovación de cargos públicos, la isla se ajusta entonces a la nueva Constitución que entró en vigencia el pasado mes de abril de este año. En nombre del Consejo Electoral Nacional, declaro en posesión de sus cargos al presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que a su vez lo son del Consejo de Estado, y a los demás miembros de este Consejo de Estado, que por voluntad soberana de esta Asamblea, en representación del pueblo de Cuba, así lo ha decidido, a los que invito a ocupar sus escaños. Por su parte, Lazo Hernández reiteró su compromiso con seguir defendiendo la Revolución Cubana, iniciada por Carlos Manuel de Céspedes en 1868. Continuamos defendiendo y esforzándonos por hacer avanzar y consolidar nuestra única revolución, iniciada en 1868, basada en la unidad de los cubanos en torno a los principios que la sustentan en función del beneficio de todo el pueblo, a pesar del recrudecimiento del injusto, ilegal y genocida bloqueo económico, comercial y financiero del imperialismo contra nuestro pueblo y de la intensificación de las medidas de la administración del presidente Trump. No cabe duda que este 10 de octubre en La Habana, Cuba, fue una fecha histórica para la mayor de las Antillas. Pero para hablarnos precisamente sobre la importancia de esta fecha, vamos en directo hasta La Habana con nuestro corresponsal Alien Fernández, quien nos tiene los detalles de lo que aconteció este jueves en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Alien, te saludo, cuéntanos.
Hola Luis, un gusto acompañarte en este contacto. Tú has hecho un magnífico resumen que contiene prácticamente los principales elementos noticiosos de lo acontecido durante la jornada de hoy. Solamente voy a subrayar dos cuestiones del discurso del nuevo presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Habló, por ejemplo, de cuestiones de las relaciones internacionales y otra parte de su discurso muy centrada en las cuestiones internas. En cuanto a las cuestiones de las relaciones internacionales, de la política exterior, dijo que rechazaba las recientes agresiones, la hostilidad de Washington hacia Cuba. También lamentó todo lo que se hace contra la República Bolivariana de Venezuela para desmantelar el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro, y lamentó que la Organización de las Naciones Unidas sea utilizada para condenar, para satanizar a gobiernos que en definitiva tienen un fuerte compromiso con los pueblos, con las clases más humildes. Por otra parte, señaló como prioridad en cuanto a lo interno la economía como sustento, decía, para la superestructura social de la isla, y por otra parte la defensa del país, porque volvió a comentar sobre ese discurso de ese informe que se presentó durante el primer congreso del Partido Comunista de Cuba, en el que se decía que quienes olvidan el error, quienes olvidan la importancia de la defensa, pues no sobreviven a ese error. De este modo, Luis, solamente restaría ahora, en menos de 3 meses, que el presidente de la República proponga a la Asamblea Nacional quién sería el primer ministro y los viceprimeros ministros, también los gobernadores provinciales en cada uno de los territorios del país. Eso es lo próximo que acontecerá en los próximos meses. Como dices, Alien Fernández, allá en la Mayor de las Antillas, estaremos también atentos a lo que ocurra en las próximas semanas. Muchísimas gracias, Alien, con el reporte desde La Habana, Cuba. Hasta la próxima. Bien, vamos a revisar, justo y necesario, algunos puntos de la Carta Magna para tener en claro qué fue lo que se aprobó en abril pasado de este año. Se declaró explícitamente el carácter laico del Estado. Se especifica que Cuba no volverá jamás al capitalismo como régimen sustentado en la explotación de hombre por el hombre. La figura también del presidente de los consejos de Estado y de ministros se reemplazó por la de presidente de la República. Además, se incorporó el cargo de primer ministro, que, como decía nuestro corresponsal Alien Fernández, será entonces designado por el presidente Miguel Díaz-Canel. Se estableció, además, entre otros puntos importantes. Vamos a revisar entonces nuestra pregunta del día. Nuestra pregunta del día: organizaciones de derechos humanos denuncian que la represión de las fuerzas de seguridad en Ecuador ha dejado más de 800 detenidos, alrededor de 600 heridos, 95 de gravedad y cerca de 80 desaparecidos en 8 días de protestas. ¿Existe el Estado de Derecho en Ecuador con el presidente Lenín Moreno? Nuestra imagen del día de hoy nos lleva entonces hasta Singapur. Estudiantes de una escuela en la provincia de Aceh realizaron un simulacro tras cumplirse un año del terremoto y tsunami que sacudió a esta provincia y otros países con costas en el Océano Índico y que causó la muerte de más de 170.000 personas. Con estas imágenes marcamos nuestra primera pausa. Bien, ya estamos de vuelta ahora en temas del día. Ecuador vive este jueves su 8º día consecutivo de protestas a nivel nacional. Indígenas, estudiantes y obreros se mantienen en las calles de todo el país en rechazo a las medidas económicas del presidente Lenín Moreno. La organización que agrupa a los campesinos, FENOCIN, manifestó su preocupación ante la crisis en el país y exigió la derogación del decreto 883. Con esto iniciamos nuestro segundo tema del día. Queremos decirle al pueblo ecuatoriano que nos solidarizamos todas las bases de la FENOCIN con esta lucha histórica que el día de hoy estamos acá en Quito. Queremos decirle al señor gobierno, al señor presidente de la República, exigimos que se deroguen los decretos que va a afectar al pueblo ecuatoriano, en este caso las medidas económicas, que también
el decreto del estado de excepción en este país. Ahora bien, han sido 8 jornadas de intensas movilizaciones en todo Ecuador. Para saber qué acontece y qué aconteció durante la jornada de este jueves, vamos entonces en directo hasta la ciudad costera de Guayaquil, donde se encuentra nuestra corresponsal Carla González, quien nos ha estado informando durante todas estas jornadas. Carla, te saludo, cuéntanos cuál es el ambiente a esta hora en Guayaquil, qué información nos tienes de nuevo. ¿Cómo estás, Luis? Sí, acá desde la ciudad de Puerto Principal, ahora sede del gobierno, acaba de terminar una reunión de la organización, de la Coordinadora de Organizaciones Sociales acá en Guayaquil, en el edificio del Comité de Derechos Humanos, porque juntos denunciaron grandes casos de represión policial el día de ayer, como lo vimos, que habíamos reportado también acá en Telesur, que cientos de manifestantes de la marcha indígena de campesina ya trataron de llegar al centro de Guayaquil y fueron impedidos, reprimidos, lanzaron gases lacrimógenos. El día de hoy vimos el testimonio de un compañero sindicalista, líder social acá en Guayaquil, que denunció como 4 policías le habían destrozado el rostro. Lamentablemente, el hombre hablaba de repercusiones a esto, a su salud, e inclusive que lo continuaban siguiendo fuerzas policiales después de que participó en las marchas del día de ayer. Pero hoy en la rueda de prensa varias organizaciones, no solamente líderes sociales campesinos, sino estudiantes y feministas, artistas también acá, denunciaron que la represión policial y pidieron que las medidas económicas del presidente Lenín Moreno sean derogadas. También hablaron de los comentarios racistas, como nos dicen ellos, de la alcaldesa Cintia Viteri y del exalcalde Jaime Nebot contra los manifestantes indígenas que habían llegado hasta la ciudad. Ellos aquí pedían que se cumpla la ley ecuatoriana que da de 1 a 3 años de prisión a personas que incitan el odio y la violencia, como ya se está aplicando para otros dirigentes sociales y políticos. Se está intentando aplicar a muchas de las personas que están en contra del gobierno de Lenín Moreno. Para el día de hoy, ellos dicen que se reúnen una vez más a las 5 de la tarde en las principales calles del centro de Guayaquil, porque no van a dejar de protestar hasta que el FMI salga del país y que estas reformas sean eliminadas, y que obviamente muchos de los grupos que piden que el gobierno sea el que renuncie, piden también que la ministra del gobierno, María Paula Romo, y el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, también renuncie como parte de sus medidas que ellos están pidiendo. Esto es lo que está aconteciendo a esta hora en la ciudad costera de Guayaquil. Carla González, muchísimas gracias por ese informe. Vamos a enlazar ahora también con otra de nuestras compañeras en Ecuador. Nos vamos hasta la ciudad capital. Allí está nuestra compañera Denise Herrera en la corresponsalía de Telesur en Quito. Saludos, Denise. ¿Cuál es el ambiente en la capital? Qué gusto saludarte, Luis. Sí, nos encontramos justamente aquí en la corresponsalía desde Telesur. Sin embargo, en la mañana pudimos también recorrer un poco de los exteriores del Ágora de la Casa de la Cultura, donde también pusimos la atención justamente a las personas que se encuentran concentradas afuera, autoconvocadas y asistiendo también a la jornada de resistencia de los sectores indígenas en el país. Pudimos ver que ellos se encuentran ahí en paz, también han declarado ese espacio como paz, justamente los asisten con comida, con medicamentos, y sobre todo acompañan también esta jornada a todos los sectores indígenas que se encuentran ahí en la Casa del Ágora de la Cultura. Conocemos también que en este momento todavía se lleva adelante la Asamblea Popular. Justamente se venía contando por redes sociales de algo que llamó la atención y que también se desvirtualizó, fue justamente que se habría retenido a periodistas. Sin embargo, ya se ha desmentido esta información. Justamente los periodistas ya pudieron salir de la Casa de la Cultura, si bien hubo la denuncia de un periodista de un medio local que había recibido un piedrazo en la cabeza. Eso se rechazó también por ciertos sectores. Sin embargo, hasta ahora las autoridades mantienen esta decisión de mantener lo que es las medidas económicas. Es justamente lo que ha convocado a toda esta activación social y rechazo de varios sectores, a lo que se suma también ahora nuevos pronunciamientos de ciertos sectores de trabajadores, como son el Frente Unitario de Trabajadores, que justamente habló en la mañana. También a esto se suma el Parlamento Laboral y la FEINE, la Federación de
de Ecuatorianos de Indios y Campesinos del Ecuador, además la coordinadora campesina Eloy Alfaro. Se van sumando más voces, Luis, a esta jornada del 8º día de paro nacional. Además, también en la mañana el presidente de la CONAIE ha confirmado que también se movilizan ya para la capital movimientos indígenas de la Amazonía. Sin embargo, las autoridades hasta el momento no son claras tampoco en el número de detenidos y también de estas denuncias de la fuerza violenta de la Policía Nacional. Hasta el momento, el Ministerio de Gobierno ha dicho que son 824 personas detenidas y en Pichincha habrían estado detenidas 9 personas. Eso no coordina con las denuncias de las organizaciones de derechos humanos, quienes ya han exigido, además de condenar claramente las muertes que nos anunciaron justamente hoy de ciudadanos indígenas por parte de la CONAIE, piden que se visibilicen estas cifras porque ellos llevan sus registros, pero sin embargo hemos podido ver que por redes sociales se reportan justamente muchos más detenidos, también heridos, inclusive ya se habla de desaparecidos. Así que esta es la situación que se vive actualmente desde la capital ecuatoriana. Continúa la Asamblea Popular en el Arbolito, justamente en lugar de la convocatoria de los movimientos indígenas. Además, se van sumando nuevos sectores de trabajadores y se espera que esta jornada continúe, Luis. Denise, quería aprovechar el contacto contigo para preguntarte, para mañana viernes, ¿qué se espera? ¿Se espera algún evento en particular de los movimientos sociales, los movimientos indígenas que están en la capital? Justamente ahora se lleva adelante esta Asamblea Popular. Ellos todavía no han hecho un cierre de sus decisiones. Sabemos que la lucha se mantiene. Ellos inclusive ya han desmentido las últimas declaraciones del vicepresidente Otto Sonnel-Hosner, quien dijo que se llevaba adelante un diálogo. Sin embargo, ellos desmintieron esto. Justamente se mantienen. Nosotros pudimos conversar también con algunos ciudadanos que se encontraban en el exterior de la Casa del Ágora de la Cultura, quienes decían que ellos se mantendrán en pie de lucha, continúan rechazando la violencia, justamente también el desalojo violento a raíz de que se decreta el toque de queda. No hay acciones ahorita concretas, sin embargo, se sabe que están debatiendo ahora en la Casa del Ágora de la Cultura. Se sabe ya que habrá posiblemente movilizaciones dentro de se llevará adelante hoy a la tarde. Sin embargo, todavía no hay acciones, justamente horarios o actividades. Se sabe que las movilizaciones se mantendrán, sin embargo, también estamos a la expectativa de que ellos hagan finalmente un pronunciamiento, justamente porque ahora se encuentran debatiendo. También se espera a una rueda de prensa de la ministra de Gobierno y en este contexto también, Luis, hay que resaltar que el presidente de la República, Lenín Moreno, nuevamente se trasladó a Guayaquil. No se sabe si vendrá o cuál será el pronunciamiento del presidente, ya que varios sectores ya se ven alarmados justamente con estas denuncias y de la situación tensa y crítica que está viviendo el Ecuador. Perfecto, Denise Herrera, muchísimas gracias por ese informe y hasta la próxima. Y bien, era la información en directo desde Quito, la capital ecuatoriana. Ahora, hablando de este tema, según organizaciones de derechos humanos, la represión de las fuerzas de seguridad, de la que también hablaba nuestra corresponsal, ha dejado hasta el momento cifras alarmantes. Vamos a ver. Muertos, de los cuales uno es recién nacido, 95 heridos graves, más de 500 heridos leves, 83 desaparecidos, de los cuales 47 son menores de edad. Más de 800 detenidos, de los cuales la mayoría en recintos policiales y militares. 57 periodistas también fueron agredidos por la policía. 13 periodistas se encuentran encarcelados. 9 medios de comunicación están intervenidos. 26 políticos apresados. Además, se reporta la detención arbitraria de 14 ciudadanos venezolanos que no participaban de las marchas. Mientras tanto, y en medio de este escenario, la organización indígena más grande del Ecuador, la CONAIE, publicó un comunicado donde aseguró que las manifestaciones no cesarán hasta que el Fondo Monetario Internacional salga de Ecuador. Hemos vivido días de mucha agitación y hemos demostrado al mundo que el movimiento indígena y el pueblo ecuatoriano somos uno solo. Nuestra palabra está puesta. Esto no para hasta que el FMI salga del Ecuador. Como todo gobierno débil y deslegitimado, la única respuesta que ha dado Lenín Moreno es la violencia y la represión, sin ningún resquicio de respeto a las normas más básicas de respeto a los derechos humanos. Ha tratado al pueblo como un enemigo.
Esta lucha no es por hoy, por el precio de la gasolina, solamente es para evitar que nos hipotequen el futuro y que paguemos con hambre y pobreza de 2 y 3 generaciones, lo que no frenamos a tiempo hoy, es el comunicado de la CONAIE. Mientras tanto, movimientos sociales en todo el mundo han rechazado la represión policial contra el pueblo ecuatoriano, así como el estado de excepción decretado por el gobierno nacional del presidente Lenín Moreno. En un documento, los movimientos señalan que la violencia utilizada en la represión social ha sido excesiva. Las fuerzas militares están usando goma y balas convencionales, así como gases lacrimógenos. Los movimientos sociales también exigen que el gobierno de Lenín Moreno detenga el estado de excepción y detenga la violencia policial y militar. Esta medida viola el derecho a protestar, así como el derecho de reunión y tránsito garantizado en el artículo 98 de la Constitución. Por último, reiteran su apoyo a la protesta social expresada en las calles por diversas organizaciones y movimientos populares, indígenas, de mujeres, de trabajadores, campesinos, estudiantiles, feministas y ecologistas, que confrontan las medidas neoliberales impuestas por el gobierno. Vamos ahora a nuestro tema en desarrollo. Se genera en Colombia. Estudiantes universitarios convocaron a una nueva jornada de concentraciones a nivel nacional en rechazo a los casos de corrupción y el incumplimiento del gobierno en materia presupuestaria. Desde uno de los puntos de la concentración que se da hoy jueves en la ciudad de Bogotá, la capital, actualizamos ahora la información con nuestro corresponsal Hernán Tovar, quien nos acompaña a esta hora. Saludos, Hernán, cuéntanos, ¿cómo se vive esta nueva movilización estudiantil desde la capital? Muy buenas tardes, sí, bajo una lluvia pertinaz nos encontramos aquí sobre una de las principales calles de Bogotá, esta es la avenida Caracas. Ya los estudiantes por estas vías se desplazarán hasta la Plaza de Bolívar. ¿Qué exigen ellos? Más recursos para las universidades públicas, sobre todo en materia de ampliación de planta de personal y adecuación de planta física. Pero nos encontramos aquí con uno de los estudiantes que también se está mojando con nosotros para que nos explique cuál es el déficit de las universidades públicas en este momento. En este momento estamos haciendo algo que no ha hecho el movimiento estudiantil en mucho tiempo. En este momento ya no estamos exigiendo solamente un asunto del estado precario en el que están las universidades, sino estamos exigiendo el cumplimiento a los acuerdos que logramos el año pasado con la exitosa movilización que tuvimos desde hace un año. Hoy estamos conmemorando 10 de octubre de 2018 la primera gran marcha de todo este movimiento universitario. Hay fundamentalmente 3 elementos por los cuales nos estamos movilizando hoy. El primero, por supuesto, el completo cumplimiento de los acuerdos. El segundo tiene que ver con las garantías de la movilización. Digamos que en los últimos días se han visto, al menos en Bogotá y en otras ciudades del país, escenas de represión por parte de la fuerza pública, digamos que bastante desproporcionadas. Luego, esa es otro de las razones por las cuales nos movilizamos, y por supuesto también en contra de la corrupción en nuestras universidades. Hace poco salió un gran escándalo de la Universidad Distrital, la universidad, digamos, más importante de Bogotá, con un asunto de corrupción alrededor de su rector, de recursos mal ejecutados, incluso recursos de la universidad invertidos en prostitución. Que son los 3 elementos fundamentales por los cuales nos estamos movilizando el día de hoy. Y bueno, ya, eso, que se enteren y que nos acompañen, que igual mojándonos y todo, pues bueno, aquí estamos dando la lucha por la educación pública gratuita y de calidad para todos los colombianos y las colombianas. Bueno, ahí nos encontrábamos con uno de los estudiantes que nos ha acompañado. Bueno, aquí bajo esta lluvia pertinaz nosotros seguiremos pendientes de lo que suceda con esta marcha de los estudiantes aquí en Bogotá. Gracias, Hernán Tovar, por ese informe desde Bogotá, la capital colombiana. Hasta la próxima. Vamos a repasar ahora otras informaciones en las cuentas de nuestros corresponsales. El tema en un tuit lo iniciamos en Argentina. A casi un mes de que el Congreso Nacional aprobó la Ley de Emergencia Alimentaria, el gobierno de Mauricio Macri no distribuye los fondos a los comedores sociales. Las organizaciones se movilizan hasta la Plaza de Mayo para reclamarse su implementación. Edgardo Esteban con el reporte.
saludamos a toda la audiencia de Telesur, y los movimientos sociales están nuevamente en la calle, aunque falten tan solo 17 días para las elecciones presidenciales. Están reclamando que se implemente a partir de la ley de emergencia alimentaria que se acaba de aprobar hace casi un mes por parte del Congreso de la Nación al gobierno Mauricio Macri, esos refuerzos que tiene que dar para los comedores sociales, para las escuelas primarias, que en muchos casos es el plato de alimento que tienen por día los niños, y que de alguna forma esta situación de emergencia no se ve reflejada con lo que se implementó y con lo que tendría que estar haciendo el Ministerio de Desarrollo Social. Por eso le exigen que se den soluciones concretas, que se puedan llegar con esos fondos para dar ese refuerzo en los alimentos y marcar justamente una situación de desesperación que es parte de esta crisis social que está teniendo la República Argentina y que el gobierno de Mauricio Macri no quiere ver, no quiere de alguna forma implementar en función justamente de la especulación política con miras a las elecciones presidenciales. Expectativas por estas movilizaciones que vuelven a anticipar que pueden llegar a realizar nuevos acampes para que se visibilice más allá de este tiempo de elecciones y más allá de lo que significa el cambio político que puede tener la Argentina a partir del próximo 10 de diciembre, cuando tenga que asumir un nuevo presidente representando al país, pero también tratando de dar soluciones a las dificultades y a la falta de alimento y a la situación social que tiene gran parte de la República Argentina. Se estima que para fin de año la pobreza de nuestro país va a superar el 40%. Tenemos también información desde Chile. Paola Dragnik, no es Siria, no es Palestina, es Santiago de Chile. Allanamientos a estudiantes del Instituto Nacional en pleno horario de clases. Criminalización permanente, entran y salen de su liceo, con carros lanzaguas y lanzagases escoltándolos. ¿Qué hay detrás? Vamos a ver. Nuevamente los alumnos del Instituto Nacional aquí en Santiago de Chile vieron violentamente interrumpidas sus clases por un allanamiento de las Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile. Como podemos ver en las imágenes, brutalmente las emprendieron contra los alumnos sin que hubieran mayores explicaciones por parte de la fuerza policial, que nuevamente hace ingreso a este establecimiento educacional histórico desde el cual egresaron varios expresidentes de la República aquí en Chile. Una cuestión que ya se está volviendo sistemática y que los apoderados, los padres, las madres y el centro de alumnos no entienden muy bien cómo abordar. Los alumnos han protestado por la aplicación de la ley Aula Segura, y esto ha significado la criminalización de cualquier movimiento estudiantil dentro de este emblemático liceo. Nosotras mismas pudimos ver anoche cómo el horario de la tarde de los alumnos que ya salían a eso de las 6:30, 7 de la tarde, salen del Instituto Nacional y están escoltados sin hacer nada, sin que haya provocación alguna por un carro lanzagua y un carro lanza gases. De esta forma la criminalización del movimiento estudiantil es absoluta. Algunos apoderados nos comentaban que ya hay certeza respecto del posible interés de grandes inmobiliarias justamente en el terreno en el que está emplazado el Instituto Nacional, porque hay que decir que está en plena avenida Alameda de Santiago, a pocas cuadras del Palacio de la Moneda, y es un terreno probablemente muy apetecido por las inmobiliarias. ¿Serán estas las razones por las cuales la criminalización, particularmente de los alumnos del Instituto Nacional, ya se ha hecho crónica? Muchas preguntas, pocas respuestas. Y finalizamos con información de nuestro corresponsal en Washington, Jorge Gestoso. Se anticipa que habrá más de forma que de fondo en la próxima ronda de conversaciones entre Estados Unidos y China en medio de su guerra comercial. Más detalle en minutos, dice nuestro corresponsal Jorge Gestoso. Estamos pendientes a este tema. Pasamos ahora a nuestra pregunta del día. Al inicio del programa le preguntábamos lo siguiente. Organizaciones de derechos humanos denuncian que la represión de las fuerzas de seguridad en Ecuador ha dejado más de 800 detenidos, alrededor de 600 heridos, 95 de ellos de gravedad, y cerca de 80 desaparecidos en 8 días de protestas. Nuestra pregunta entonces, ¿existe el Estado de Derecho en Ecuador con el presidente Lenín Moreno? Vamos a ver algunas de las respuestas de nuestros seguidores a nuestra pregunta del día. Iniciamos con Mario Canova. Una vergüenza, hay que denunciarlo en la Comisión Internacional de Derechos Humanos, en la ONU y las organizaciones de derechos humanos de todo el mundo. Repudiar esta situación. Los gobiernos democráticos no deben callar, dice Mario Canova.
Vamos a ver otra respuesta. Oscar Datino dice, Moreno le hizo un daño enorme al país. Debería urgente dar marcha atrás con las medidas y llamar a elecciones antes que haya más muertos. Es la locura que lleva a los países el FMI. Vamos a ver, y tenemos otra respuesta. David Legarda, y las pérdidas ya superaron a la deuda firmada con el FMI. ¿Hasta cuándo, Lenin? ¿Quieres tu muerte política y física? Renuncia y márchate, dice David Legarda. Bien, con esta información y con estas respuestas a nuestra pregunta del día, llegamos entonces al final de esta edición de Temas del Día. Sigan en sintonía de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe.